obligaré a que enfrentes lo que eres en realidad. Y te convertiré en un demente en el proceso. En un flashback, Jim se dirige a casa de Lee con flores, pero al ver que ella está con otro hombre, se retira sin tocar el timbre. 6 meses después, en Gotham, un monstruo similar a Killer Croc ataca una farmacia en busca de medicamentos y lanza al farmacéutico por la ventana. Jim interviene, pero la criatura solo es detenida cuando un camión lo atropella, mientras el alcalde James y Barnes ofrecen una conferencia sobre los fugitivos de Indian Hill. La periodista Valerie Bale realiza preguntas incisivas. En el piso superior, Bullock intenta convencer a Jim de volver al GCPD, pero él se niega. Lucius, ahora parte del equipo forense, les informa sobre el objetivo del ataque a la farmacia. Jim se compromete a cazar a los monstruos si obtienen pistas. Durante la conferencia, el Pingüino irrumpe y acusa a las autoridades de encubrir la verdad sobre Fish Mooney. Luego visita el club Sirens de Bárbara y Tabitha, ofreciéndoles protección. Bárbara duda, pero el Pingüino ordena que se divulgue una recompensa de 1 millón por Fish, viva o muerta. Butch, hipnotizado por Tabitha, es despedido por el Pingüino. Mientras tanto, Selina le roba la billetera a Butch y luego conversa con Ivy, evitando decirle en qué anda. Ayuda a un niño en la calle sin notar que es el doble de Bruce. Bruce y Alfred regresan de Suiza. Bruce se siente culpable por haberse marchado, pero Alfred intenta tranquilizarlo. En un bar, Val interroga a Jim sobre el Pingüino. Él lo llama mentiroso y asesino, y ella le informa sobre la recompensa por Fish. Finalmente, el Pingüino visita a Nigma en Arkham, buscando consuelo. Fish, Selina y su grupo irrumpen en una farmacia. Jim aparece, pero no logra detenerlos y es atacado por Man-Bat, quien escapa. Bruce enfrenta a la junta directiva de Wayne Enterprises y les exige una reunión con la organización secreta tras los experimentos en Indian Hill. Oirá a la prensa. Uno de los miembros informa a la corte de los búhos y la mujer que la lidera ordena a Talon eliminar a Bruce discretamente. Bárbara es confrontada por un mafioso que reclama propiedad sobre el club Sirens. Ella y Tabitha lo enfrentan violentamente, dejando a sus matones muertos. Mientras tanto, Selina le dice a Valerie Bale que tiene información sobre Fish Mooney. Vale contacta a Jim y llegan a un trato. Aunque Bullock le da la dirección de Peabody a Jim, él esposa a Vale a su auto para evitar que lo siga. Bruce visita a Selina, pero tienen una discusión y ella se marcha. El doble de Bruce los observa desde las sombras. Jim llega a la casa de Peabody, pero es emboscado por secuaces de Mooney que secuestran a la doctora. Man-Bat intenta escapar, pero Jim lo atrapa. Vale, que se liberó de las esposas, toma una foto de la escena. Barnes se enfurece por el secuestro de Peabody y exige su rescate. Bullock le aconseja a Jim mantenerse al margen. Vale confronta a Jim por manipularla y se enfada al confirmar que él lo sabía. Ivy interroga a Selina, quien evade las preguntas. Tras el doble de Bruce intenta hablar con Ivy, pero ella huye asustada. En el club, Bárbara acusa a Butch de orquestar el ataque para recuperar a Tabitha y el Pingüino mata al jefe. Fish interroga a Peabody sobre una enfermedad y el paradero de Strange. Ivy es perseguida por Marv y Proto Bane, pero logra escapar lanzándose al agua. Finalmente, Talon invade la mansión Wayne, derrota a Alfred y secuestra a Bruce. Luego Bruce se reúne con Catherine de la corte de los búhos y acuerda un trato para que ella no haga daño a sus amigos ni familiares, a cambio de que él detenga su investigación sobre el asesinato de sus padres y la propia corte. Valerie visita a Jim en su casa. Quiere conseguir una exclusiva sobre Fish, pero necesita su ayuda para localizarla. Le dice que su fuente es Selina, aunque no sabe dónde está, así que visitan a Bárbara, quien les proporciona información. Luego, Vale confiesa a Jim que mintió y que planea acudir a la policía para que capturen a Fish. Ivy aparece varada en la orilla, aunque ahora es diferente. Un camionero la lleva a su casa para que se limpie. La policía irrumpe en el banco y encuentra a Fish y sus acompañantes, quienes logran escapar después de un momento. El Pingüino ofrece una conferencia de prensa en la que exhorta a la gente de Gotham a encontrar y eliminar a los monstruos, en especial a Fish Mooney. Alfred despierta a Bruce y le relata lo ocurrido en la corte. Gordon está en la comisaría cuando Lucius le muestra el cuerpo de Peabody y ambos deducen que Fish va tras Strange. Harvey es secuestrado por Fish y él le revela dónde encontrar a Strange. Ivy riega las plantas del hombre pues se están muriendo. Él le dice que hay ropa en el piso superior que su esposa dejó y que puede usar para cambiarse. Gordon y Lucius intentan convencer a Barnes de que Bullock fue secuestrado. Finalmente, Barnes les hace caso y envía policías a la casa donde mantienen a Strange. Fish y Bullock llegan al lugar y saludan a Strange. Ella le dice que deberá curarla y luego crear un ejército como ella para conquistar Gotham. Jim aparece y le ofrece ayudarla a escapar si libera a Bullock. La policía ha rodeado la propiedad. El Pingüino observa la escena por televisión y decide acudir al lugar de los hechos. Jim llama al Pingüino para ofrecerle a Fish y le pide que incite a la multitud para que ella pueda escapar por la parte trasera. La multitud irrumpe en la casa y asesina a Sid y a la mujer vestida de cuero, mientras el Pingüino espera a Fish
en la parte trasera. La confronta pero la deja ir junto con Strange cuando ella le revela que él fue su mayor creación. En la mansión Wayne, Alfred y Bruce conversan sobre qué hará Bruce con todo su tiempo libre. Vale visita a Jim y se besan. Luego Jervis Tech realiza un acto de hipnosis en el club Sirens, donde logra controlar a un hombre con un componente extra en la sugestión. Bárbara le pregunta si realmente puede obligar a otros a hacer lo que él desea, y Tech responde que todo depende de los deseos más profundos del individuo. El impostor de Bruce cena una sopa hecha por Alfred, quien intenta que se marche. Sin embargo, el falso Bruce insiste en quedarse para conseguir información. Solo revela que fue nombrado 5 por alguien sin dar más detalles. En casa de Jim, Valerie Vale se cambia de ropa. Jim intenta un acercamiento, pero ella aclara que lo suyo fue algo casual y no busca nada más. Mientras tanto, Lee visita a Barnes en la comisaría, quien le ofrece su antiguo trabajo. Harvey ve a Lee justo cuando Jim entra y trata de evitar que se encuentren, pero es tarde. Le anuncia a Jim que está comprometida y él se muestra molesto. En otra parte, el hombre hipnotizado recibe una llamada de Jervis, quien lo obliga a matar a su esposa y luego suicidarse. Por su lado, Alice es acosada por su casero, quien intenta besarla. Esto provoca en ella una extraña reacción. El alcalde James anuncia su intención de retomar su cargo sin elecciones, pero el pingüino irrumpe para anunciar su propia candidatura. Butch se muestra escéptico, aunque queda impresionado por la oficina de campaña del pingüino. Bruce y Alfred entrenan cuando Cinco aparece. Alfred acepta pelear con él y se sorprende por su fuerza e insensibilidad al dolor. Bruce nota una cicatriz en el cuello de Cinco. Mientras tanto, Selina visita a Bruce para pedirle ayuda con Ivy, pero él se excusa. Selina se va sin saber que Cinco los observa. Finalmente, Jervis contrata a Jim para buscar a su hermana Alice, prometiéndole una gran recompensa. Jim encuentra a Selina y le pregunta por Alice. Ella le indica el lugar donde solía trabajar. En el bar incendiado, Jim investiga y el dueño le relata cómo Alice provocó el fuego. Al intentar irse, el dueño lo confronta. Se desata una pelea y aunque Jim es golpeado con un bate, logra imponerse. En el hospital, Jim recibe atención de Mario, el prometido de Lee, quien se presenta. Jim mantiene la compostura, pero al despedirse le advierte que si lastima a Lee, lo perseguirá y lo matará. El pingüino se reúne con el alcalde James en un restaurante. Cuando lo amenaza, aparecen matones del alcalde, pero al chasquear los dedos, todos los comensales se revelan como aliados del pingüino, tomando el control del lugar. Jim va al apartamento de Alice, encuentra al casero encerrado en un armario y lo libera, pero Alice lo mata de un disparo. Jim le informa que Jervis la busca, pero ella no quiere saber de él. Mientras Bruce duerme, Cinco le corta el cabello. Por la mañana, Alfred y Bruce descubren lo sucedido. Cinco también tomó ropa de Bruce y un auto. Ambos se alarman. En Arkham, el pingüino negocia con el director la liberación de Enigma. Mientras tanto, Jervis regresa al Sirens y hipnotiza a Bárbara, ordenándole enamorarse de él, solo para rechazarla. Tabitha la salva. Jim llega buscando a Tech y lo confronta en la azotea, donde Tech lo hipnotiza y lo pone al borde de saltar. Alice aparece y dispara a su hermano sacando a Jim del trance. Él cae, pero Alice lo sostiene y luego Jim la esposa. Enigma es liberado y recogido por el pingüino, encantado. Mientras tanto, Mario y Lee cenan cuando aparece Falcone, padre de Mario, preocupado por posibles lazos entre Lee y Jim. Cinco busca a Selina y pese a sus sospechas, ella acepta irse con él. Luego Alice está en el GCPD siendo interrogada por Bullock, mientras Jim escucha desde afuera. Jervis se encuentra en un parque de diversiones. Ha hipnotizado al dueño y planea que el parque sea un regalo para Alice cuando la libere del GCPD. Luego mata al propietario. En la sede de campaña del pingüino, Butch está sobornando a personas mientras Enigma observa. Barnes está reprendiendo duramente a Jim, mientras Lee extrae sangre de Alice y conversa con ella sobre su sangre. Jim camina cuando escucha un sonido parecido a un cronómetro y queda hipnotizado. Escucha la voz de Jervis y casi es atropellado por un camión. Bruce y Alfred hablan sobre Five mientras este camina con Selina. Ella entra a un bar, provoca una pelea y luego va al cuarto trasero a robar dinero. La capturan y la atan. El pingüino ofrece una conferencia de prensa. Enigma se entera de que Butch está comprando votos para el pingüino. Butch envía a un hombre a vigilar a Enigma. Jim visita a Bárbara para preguntarle si tiene información sobre Jervis. Ella le dice que fue en busca de músculo. Jervis visita a los hermanos Tweed en un ring de lucha libre y les propone un trato. Quiere que rescaten a Alice del GCPD. Selina está a punto de que le corten los dedos cuando Five aparece y golpea a sus captores. Escapan. Jim llega a la oficina de Barnes para pedir hablar con Alice y Barnes se lo permite. Five y Selina están en un callejón. Él está mareado por usar sus poderes y finalmente Selina se da cuenta de que no es Bruce. Enigma informa al pingüino sobre los sobornos de Butch, pero él ya lo sabía. Enigma cree que puede ganar la elección sin sobornos, pero cuando una niña se acerca a decirle que lo ama y luego pide dinero, el pingüino cambia de opinión y se enfada con Enigma.
Jim se reúne con Alice bajo la mirada de Barnes. Ella explica que su sangre saca lo peor de las personas. Los hermanos Tweed llegan al GCPD y se llevan a Alice, pero Jarvis se cruza con Jim y casi lo hace dispararse a sí mismo. Barnes noquea a Jim. Selina cose a Five mientras conversan sobre su origen. Él la besa. Jim despierta en la oficina de Lee. Hablan. Ella quiere una disculpa. Él le dice que el pasado quedó atrás. Barnes lo tiene bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Butch hace una promesa a varios matones tras recibir una llamada. Bullock interroga a uno de los hermanos Tweed y obtiene información sobre dónde llevaron a Alice. En el parque de diversiones, Jarvis prepara una mesa para el té. Alice lleva un vestido azul y él planea extraerle sangre. Bullock rescata a Jim y se dirigen al parque. Bruce y Alfred encuentran a Five, quien salta desde un techo y se va. Jarvis le dice a Jim que si libera a él y a Alice, quitará el hechizo que le impone, pero Jim se resiste y rompe el hechizo por sí mismo. Se desata un tiroteo y Alice cae hacia atrás, muriendo. Butch informa al pingüino que Nigma recuperó todo el dinero que entregó a los jueces electorales. El pingüino está a punto de matarlo, pero se entera de que ganó la elección limpiamente. Lo nombra nuevo jefe de gabinete. Butch no está satisfecho. La corte de los búhos captura a Five. Una gota de sangre de Alice cae sobre Barnes. Jim le dice a Lee que está feliz por ella. Luego, el pingüino celebra un desfile acompañado por Nigma. Más tarde, en su mansión, conversa con la estatua de su madre hasta que Nigma llega. Luego lleva la estatua a una conferencia de prensa, donde la banda Red Hood irrumpe, hiere al alcalde y decapita la estatua. Jim y Valerie toman café en casa. Ella le pregunta sobre Alice y su sangre, pero él guarda silencio. Valerie comenta que cenará con un hematólogo. Jim disimula sus celos. Barnes revisa fotos cuando Bullock le informa sobre una pista de la banda Red Hood. Nigma aparece como enlace del alcalde en la investigación. Enfurecido por lo ocurrido con la estatua, el pingüino exige a las pandillas que le entreguen las cabezas de los culpables. En su escondite se revela que Butch lidera la banda Red Hood. Bruce quiere contratar a Jim para encontrar a Ivy y este le pregunta por Selina. Nigma visita a Lucius, quien lo amenaza si interfiere. Lee le confiesa a Jim que Mario es un Falcone, pero él ya lo sabe. Ella se enfada. Luego Lee golpea a Nigma y lo amenaza con Falcone. Bárbara y Tabitha sacan del congelador a un hombre vinculado con la banda. Red Hood ataca un autobús escolar y mata a un sacerdote. Los niños reciben un mensaje. Butch planea causar caos en la fiesta del pingüino. Sin matarlo, Bárbara y Tabitha llegan para hablar con él. Bruce y Jim almuerzan y conversan sobre mujeres. El pingüino, desesperado por capturar a la banda Red Hood, es tranquilizado por Nigma. Mientras tanto, Bárbara y Tabitha prometen guardar el secreto sobre la banda. Tabitha le recuerda a Butch que le debe un favor, y él revela su plan de eliminar a la banda durante la fiesta para recuperar el favor del pingüino. Nigma descubre la ubicación de la banda y avisa a Butch, quien llega antes que el pingüino y los elimina. En la conferencia de prensa, el pingüino elogia a Butch, lo que molesta a Nigma. Bullock investiga la escena y Nigma encuentra los trajes usados por la banda. Barnes pregunta a Lee sobre la sangre de Alice y ella le revela lo que ha descubierto. Bruce y Alfred llegan a la fiesta, donde Bruce se reencuentra con Selina. Ivy confronta a Selina sin revelarle su identidad. Bruce invita a Selina a un lugar privado y la besa. Nigma acusa a Butch de querer matar al pingüino y lo manipula. En la fiesta, Butch, con una capucha roja, dispara balas de fogueo. El pingüino se entera de su traición y lo noquea. Valerie cena con un hematólogo que intenta seducirla, pero Jim interrumpe y promete contarle todo sobre Alice. El pingüino cuida a Nigma con ternura. Tabitha rescata a Butch de la ambulancia. En el GCPD, Barnes nota que su cuerpo está cambiando. Mientras tanto, el sombrerero loco asesina a una chica disfrazada de Alice y deja una tarjeta para Jim. Luego Jarvis toma como rehenes a una pareja de recién casados. El pingüino desayuna en su mansión de muy buen humor. Está decidido a decirle a Ed cómo se siente. Ama a Nigma. Valerie desayuna con Jim en una cafetería. Quiere entrevistar a Lee para hablar sobre la sangre de Alice Tech. Jim se niega. Ella se va, debe ir a trabajar. Aparece un hombre extraño con un mensaje de Jarvis Tech y le entrega un acertijo para seguir. Jim sigue al hombre hasta un teléfono. Atiende la llamada. Es Jarvis. La pareja está sentada sobre un puente mientras un niño pequeño está en medio de la calle. Jim debe elegir a quién salvar. No puede salvar a ambos. Corre hacia el niño. Mientras tanto, los recién casados caen y mueren. ¡Qué tragedia! El teléfono vuelve a sonar. Jim contesta molesto. Jarvis lo culpa por lo sucedido y le da una dirección para encontrarse con él en 5 minutos. Lee desayuna con Mario. Falcone quiere organizar una fiesta de compromiso. Le duda, pero acepta. Nigma trabaja y ordena a su secretaria colocar una bomba afuera de una casa. Llega el pingüino. Nigma no encuentra a Butch y se siente decepcionado. El pingüino intenta expresar su amor por él, pero no lo hace. Cambia de tema. Bullock y sus compañeros están en la escena. El niño le dice a Bullock que Gordon le salvó la vida. Bullock nota que Barnes no usa su bastón. Observan al conejo blanco al otro lado de la calle y deducen que fue hipnotizado por Tech. Jim llega al lugar al que fue llamado.
lado. Hay fotos suyas en un tablón. Suena un teléfono sobre la mesa. Le indican mirar a través del lente. Tej se burla de él sobre los matrimonios. Jim responde con sarcasmo mencionando a Alice. Tej secuestra a Valerie. Jim corre para salvarla, pero llega demasiado tarde. Tabitha le dice a Babs que tiene a Butch en un lugar seguro cuando Jim aparece. Quiere saber dónde está Tej, pero Jim no tiene paciencia. Jim y Tabitha sacan armas. Tej quería obtener información sobre Jim. Este intenta llamar a Lee, pero Jarvis contesta. Tiene a Lee y Valerie en una camioneta. Barnes interroga al conejo blanco, quien se enfurece y demuestra una fuerza tremenda. Bullock entra y anuncia que encontraron a Jim. Jim busca a Tej en una planta eléctrica. Hay una pantalla con un mensaje para él. Dos hombres están atados. Jim debe elegir a cuál matar para salvar al otro. Si no decide, ambos morirán. Barnes y Bullock llegan. Jim no elige y los dos mueren. El pingüino visita una escuela con Nigma. No le gustan los niños. Ve a un niño sentado solo y se acerca. Le da un consejo terrible. El pingüino quiere expresar sus sentimientos y le pide a Nigma que invite a cenar. Nigma dice que llevará una botella de vino. En la planta eléctrica, Barnes cuestiona a Jim. En el apartamento de Lee, un hombre ata a Valerie y Lee. Las chicas hablan. Lee busca algo para liberarlas. Barnes ordena al GCPD que busque a Tej para salvar a Valerie y Lee. Jim habla con el conejo blanco, quien le indica dónde ir. Jim no cuenta nada a nadie. Mario irrumpe y lo enfrenta. Jim se lo lleva. Valerie interroga a Lee sobre su regreso a Gotham. Jarvis llega y los lleva al comedor. Jim aparece. Valerie y Lee están sentadas con Jarvis. Él invita a Jim a sentarse y le ofrece té. Jarvis cuenta una historia. Mario llega al apartamento. Jarvis le dice a Jim que deberá decidir entre Lee y Valerie. Mario falla y es llevado al baño. Jim le arroja a Jarvis a Alice, lo que lo altera. Jim le ordena a Jarvis disparar a Lee. Él dispara a Valerie y se va. Lee llama a una ambulancia. Mario atiende a Valerie. El pingüino practica en la cena lo que dirá a Nigma. Nigma observa el vino cuando una mujer que se parece a Miss Kringle comienza a hablarle. Queda fascinado. Bullock habla con Jim. Jim le dice que Jarvis ganó. Lee intenta hablar con Jim, pero él no quiere escucharla. Luego Jim visita a Valerie en el hospital, pero ella descubre que intentó salvar a Lee en lugar de a ella y termina su relación con él. Jarvis Tej entra en una tienda buscando algo para combinar con la sangre de Alice. Encuentra una droga psicotrópica llamada Reina Roja. Sopla un poco en el rostro de un hombre y se va. Luego, junto a los hermanos Tweed, roba el cuerpo de Alice de la morgue. Nigma conversa con Isabela y casi se besan. Ella cancela la cena con el pingüino, quien, dolido, llama a la policía, fingiendo que Nigma está desaparecido. Más tarde, Nigma llega, se disculpa y le habla sobre Isabela. Bruce prepara una cena romántica para Selina, mientras Alfred duda que ella aparezca. En la morgue, Barnes y el GCPD investigan el robo del cadáver. Jim llega, pero Barnes y Bullock le advierten que no interfiera. Bullock sospecha del guardia y es enviado a detenerlo. Lucius informa a Barnes más detalles sobre la sangre de Alice. Lee le cuenta a Mario su versión de los hechos. Mario quiere que se aleje de Jim. Jim visita a Lee, pero ella se marcha al creer que él miente. El pingüino visita a Isabela y le revela que Nigma estuvo en Arkham. Tej llega al hospital, escapa de Jim y lo droga con Reina Roja. Jim alucina, iniciando un viaje guiado por Bárbara en un ascensor. En la primera parada, Bruce lo confronta sobre su pasado y lo empuja por una baranda. En la estación, Barnes y Bullock interrogan a un guardia. Barnes pierde el control, pero Bullock lo calma. Descubren que Tej planea atacar la cena de los fundadores, donde envenena copas de vino con su sangre. Bárbara lleva a Jim a otra alucinación, ambientada en los años 50, donde vive feliz con Lee y sus hijos, hasta que es arrancado de ese mundo. Bruce espera a Selina, quien llega tarde. Aunque molesto, él cede. El pingüino conversa con Catherine de la corte de los búhos, quien se comporta de forma extraña antes de irse. Justo entonces, Tej y sus hombres irrumpen para forzarlos a beber el vino, pero el GCPD llega a tiempo. Barnes captura a Tej mostrando señales de inestabilidad mental. Jim, aún en su visión, habla con su padre, a quien confiesa sentirse indigno del apellido Gordon. Su padre lo contradice y le recuerda el código Gordon, inscrito en un anillo. Jim despierta y ve que Mario tiene una curita en la nuca. Nigma le confiesa a Isabela que mató a Kristen. Ella lo perdona y se besan, pero el pingüino los interrumpe y queda en shock. Jim encuentra el anillo de su padre y se reincorpora al GCPD. Catherine conversa con un hombre que también lleva el anillo Gordon. Luego Barnes, al caminar hacia su casa, detecta a un individuo sospechoso y lo sigue hasta un almacén donde descubre que iba a deshacerse de un cadáver. El hombre afirma ser solo el encargado de limpiar, pero Barnes pierde el control y lo ataca violentamente. Mientras tanto, Lee y Mario conversan sobre su fiesta de compromiso. Ella menciona que Jim ha regresado al GCPD, y aunque Mario parece tranquilo, le preocupa el poder que Jim aún ejerce sobre ellos. Jim regresa al GCPD y Bullock lo lleva de inmediato a una escena del crimen con dos cuerpos, uno destrozado y otro arrojado a ácido. Barnes es el asesino de Penny, una de las víctimas. Nigma desayuna con Isabela, quien se pone unas gafas similares a las de la difunta Kringle.
Esto lo altera y al ir al baño tiene una visión de Kringle, quien le advierte que matará a Isabella como lo hizo con ella. Barnes visita a Tech en Arkham para hablar sobre el virus. Tech le explica que no hay cura, a menos que la conciencia sea más fuerte que la infección, pero si comienzan las voces, solo la fuerza de voluntad puede salvarlo. Jim y Lee conversan sobre sus vidas antes de continuar con la investigación. En el GCPD, Barnes apenas escucha a Bullock mientras observa fotos del crimen. Jim le informa sobre un nuevo cadáver y Bullock propone liderar la investigación. Barnes se muestra soberbio, pero luego se disculpa. Álvarez les proporciona información sobre El Sapo y Barnes se retira de inmediato. Interroga violentamente a El Sapo, quien lo lleva con el Dr. Simon, un cirujano que cambia identidades. Barnes lo golpea brutalmente tras escuchar voces. Mientras tanto, el Pingüino intenta romper la relación entre Enigma e Isabella, pero ella se niega y sospecha que Oswald también ama a Ed. Lucius entrega a Jim y Bullock el informe forense sobre la muerte de Penny. Jim pregunta por qué Lee no colaboró y Lucius le informa que está en su fiesta de compromiso. Barnes llega con Simon, sospechoso en el caso, y lo deja a cargo de Bullock. Luego regresa a su oficina, donde reflexiona sobre su promesa de hacer justicia. En la fiesta de compromiso, Mario brinda por su padre y por Lee. Bárbara aparece inesperadamente causando tensión con Lee. Barnes también llega al evento. Mientras tanto, Jim y Lucius descubren que Simon fue liberado. En la fiesta, Falcone intenta presentarse a Barnes, pero este lo desprecia y lo acusa de criminal. Falcone lo enfrenta por su actitud arrogante. Más tarde, Barnes llama a Álvarez para decirle a Jim que pronto entregará al culpable de la muerte de Penny, pero queda impactado al ver a Simon libre en la fiesta. En otro lugar, Enigma visita a Isabella para terminar la relación. Ella, vestida como la fallecida Kringle, lo confronta emocionalmente. La escena está teñida de un extraño resplandor verdoso, mientras lo obliga a enfrentar sus temores. Jim, Bullock y el GCPD irrumpen en la fiesta para arrestar a Simon. Mario confronta a Jim y tras una breve discusión privada, lo golpea. Jim se va sin responder. Mientras tanto, Barnes encuentra a Simon en el baño. Tras ser provocado, cede a su impulso oscuro y lo lanza por una ventana con fuerza sobrehumana. El Pingüino celebra junto a la chimenea con Ed, quien cree que su relación con Isabella terminó. Sin embargo, uno de los esbirros del Pingüino ha saboteado el coche de Isabella. Mientras conduce, un tren se aproxima. Se oye un choque, pero no se muestra su destino. Finalmente, Jim encuentra a Simon herido, quien revela que Barnes lo atacó. Luego Lee y Jim conversan en el GCPD. Él quiere saber si ella habló con Barnes. Lee aún lleva el vestido de la fiesta. Jim comparte sus sospechas sobre Barnes con Bullock, quien se muestra escéptico, pero finalmente accede a ayudar para demostrar que Jim está equivocado. Barnes está en un almacén cerca del muelle con 3 hombres atados por el cuello. Repite lo que Tech le dijo sobre las voces y los ahorca al tirar las sillas donde estaban parados, observando con orgullo su acción. Ivy, con un hombre interesado en antigüedades, usa un compuesto vegetal para hipnotizarlo y acceder a una bóveda. Encuentra un collar de esmeraldas y tras un forcejeo, logra escapar. En la mansión del alcalde, Ed está alterado por no tener noticias de Isabella. El Pingüino intenta calmarlo. Ed recibe la llamada para identificar un cuerpo. Es Isabella. Ed se derrumba en los brazos del Pingüino, quien lo observa con satisfacción. Selina llama a sus gatos cuando Ivy se presenta oficialmente. Bullock informa a Jim sobre huellas y él entra a la oficina de Barnes a revisar archivos. Barnes le entrega el expediente de Paul y Penny, menciona a la mafia y propone ir juntos a buscar a Sugar, un matón. Jim avisa a Bullock sobre el destino. En el camino, Barnes critica a Jim por no interrogar a todos en la fiesta y muestra un comportamiento extraño, pasando por alto la dirección correcta. Ivy come de una lata frente a Bruce, quien se sorprende. Selina relata su historia con el collar, cuando son atacados por asesinos armados con arco y flecha. Barnes y Jim irrumpen en el escondite de Sugar. Aunque Barnes dice creer en su inocencia sobre Simon, lo ejecuta y luego apunta con un arma a Jim, dejándolo paralizado. Ivy, Bruce y Selina huyen de los asesinos que los persiguen. Selina pregunta quiénes eran y Bruce insiste en que devuelvan el collar que Ivy se negó a entregar, ofreciéndoles $5,000 para recuperarlo. Mientras tanto, el Pingüino posa para su retrato, pero al encontrar a Ed deprimido escuchando música a todo volumen, intenta animarlo, aunque se muestra claramente molesto por su estado. Barnes obliga a Jim a arrastrar un cadáver y le confiesa haber asesinado a Simon, revelando estar infectado con la sangre de Alice. Intenta convencer a Jim de unirse a su cruzada y lo confronta por haber matado a Galavan, algo que Jim admite explicando sus pérdidas. Jim rechaza la oferta y casi lo mata, pero un hombre que busca a Sugar interrumpe, dándole tiempo para escapar. Barnes lo persigue sin éxito. Ed coloca flores en las vías del tren por Isabella y un vagabundo ciego le dice que la escuchó gritar antes del accidente, lo que despierta sus sospechas. Bruce, Selina e Ivy visitan la casa del coleccionista para devolver el collar, pero lo encuentran asesinado por los arqueros. El collar se rompe y revela una llave. Ivy deduce
deduce que el hombre tenía pareja. En el GCPD, Bullock enfrenta el caos tras recibir noticias de que Barnes acusa a Jim de disparar a inocentes. Jim explica la situación y Bullock le pide a Lee que informe al GCPD que Barnes está infectado. Ed descubre que los frenos del auto de Isabella fueron cortados, apuntando al pingüino. Jim y Barnes se enfrentan y Bullock aparece justo cuando Jim dispara a Barnes. En casa de Bruce, los asesinos llegan al hogar de Selina y encuentran un escondite con un recorte sobre los asesinatos de los Wayne. Uno de ellos se quita la máscara. Lee y Jim casi se besan en el GCPD, pero no sucede. Ed confronta al pingüino, acusándolo de la muerte de Isabella, y le muestra un retrato en el que lo incluye. Finalmente, Barnes está encerrado en Arkham gritando culpable, dejando a Gotham a salvo. Luego Lee y Mario cenan con Falcone en el lugar donde celebrarán la cena de ensayo. Aún no deciden su luna de miel, pues Lee acaba de aceptar un descanso del trabajo tras todo lo ocurrido con Barnes. Al salir, el auto de Falcone explota al encenderse. La policía llega y Jim busca a Lee para asegurarse, pero Falcone lo intercepta y le da un día para averiguar al responsable del atentado, advirtiendo evitar una nueva guerra entre mafias. Mientras tanto, el pingüino reúne a las 5 familias del crimen y anuncia la reclusión de Barnes en Arkham. Bárbara exige saber dónde están Butch y Tabitha, sospechando que él los secuestró, pero retrocede al llegar Olga. El pingüino la amenaza y ordena la retirada de todos. Luego llama a Nigma, molesto por la demora. Nigma le cuelga. Nigma tiene a Butch atado con un dispositivo eléctrico. Lo electrocuta por no confesar haber asesinado a Isabella, aunque Butch asegura desconocerlo. Bullock actúa como capitán provisional del GCPD, explicando que es temporal hasta encontrar cura para el virus. Lucius informa a Jim y Bullock sobre la bomba de Falcone. Creen que Fuse es responsable, pero al irrumpir en su apartamento lo hallan muerto. Jim descubre que el objetivo no era Falcone, sino Mario. Mario, recién salido del hospital, es atacado por 2 motociclistas. Jim lo salva, pero los atacantes escapan. Bruce investiga el origen de una llave hallada en un collar, mientras Alfred y Selina permanecen en la mansión para evitar riesgos. Alfred lleva comida a Ivy, quien hipnotiza a Alfred para salir sin permiso. En el GCPD, Mario niega tener enemigos y Jim le sugiere posponer la boda, aunque Mario duda de que Jim descubra al culpable. Jim pide a Bullock vigilarlo mientras él habla con Falcone. Bárbara interroga a Olga, descubre el amor del pingüino por Nigma y que productos pedidos por Nigma fueron desviados. Nigma tortura a Butch y amenaza a Tabitha. Selina limpia la llave con vinagre, revelando un búho grabado, lo que inquieta a Alfred por la posible reacción de la corte. Finalmente descubren que Ivy ha desaparecido, pero Alfred no se alarma demasiado. Reciben una llamada de la corte, tienen a Ivy y quieren intercambiarla por la llave. Bruce, Alfred y Selina acuden al lugar donde Bruce descubre que no es la corte de los búhos, sino un grupo llamado Los Susurros, que busca destruirla. Ellos informan que la llave abre una caja fuerte con contenido capaz de destruir a la corte. Bruce desea unirse a su causa. Jim interroga a Falcone, quien desconoce relación entre Mario y los ataques. Bullock avisa que Mario ha desaparecido y Jim parte a buscarlo. Bárbara llega a la tienda donde Nigma compró objetos de tortura y encierra al dueño en un dispositivo para obtener información. Nigma informa a Tabitha y Butch sobre un interruptor que detendría la descarga eléctrica que sufre Butch, pero Tabitha sacrificaría su mano para salvarlo. Butch confiesa haber matado a Isabella, lo que hace que Tabitha cambie de parecer y acepte el sacrificio. Jim encuentra a Mario en una joyería, quien actúa evasivo. Aparecen asesinos. Jim los elimina, pero Mario mata a uno con sus propias manos, despertando sospechas de un experimento de Indian Hill. Bárbara llega tarde y Nigma, impactado, se marcha. Falcone y Mario no identifican al asesino y Jim exige que Mario confiese la verdad a Lee. Falcone visita al asesino y lo amenaza con un cuchillo. Jim y Bullock irrumpen cuando Falcone ataca al hombre, quien tiene un diente con símbolo de la corte. Los susurros son asesinados por Talon antes de revelar información sobre una segunda llave. Butch y Bárbara llevan a Tabitha al hospital. Butch quiere iniciar una guerra y Bárbara planea provocar un conflicto entre Nigma y Pingüino, a quien sospecha de matar a Isabella. Falcone promete destruir Gotham si su hijo muere. Lee visita a Jim antes de la cena de ensayo. Él le confiesa su amor y ella lo besa antes de irse. Mario ataca a 2 maleantes, posiblemente infectado con la sangre de Alice Tech. En un laboratorio, un hombre trabaja con la sangre de Tech y luego se dirige a un bar, donde Mario, el hematólogo, se le acerca y habla extrañamente sobre su matrimonio y Jim. Mario pregunta si se ha desarrollado una cura relacionada con la sangre de Alice y luego asesina al hematólogo. Un miembro de los Whisper informa a Bruce y Alfred que Falk ha muerto, y Bruce decide involucrar
articularse para detener a la corte de los búhos. Jim llega a la escena del crimen del hematólogo y descubre que fue aplastado. Aunque Bullock duda, Bárbara visita a Nigma, acusándolo de que el pingüino mató a Isabela y revela que el pingüino está enamorado de él, sembrando duda en Nigma. Mientras tanto, Selina, Bruce y compañía investigan un misterioso objeto. Bruce planea infiltrarse ese mismo día. En el laboratorio, Jim encuentra una escena sangrienta y es atacado por Mario, quien está obsesionado con Jim y Lee y quiere que Lee odie a Jim antes de matarlo. Jim visita a Jarvis en Arkham para entender cómo se contagia el virus y tras un juego de palabras deduce que Mario está infectado. Bruce se prepara para caminar una cuerda floja. Pese a las preocupaciones de Selina y Alfred, Jim hace arrestar a Mario, quien ha cambiado y probablemente manipuló análisis de sangre. Jim planea impedir su boda con Lee. Mientras Bruce y Alfred se preparan para enfrentar a la corte, Talon asesina a los Whisper. Por último, Nigma trabaja con el pingüino, pero presenta su renuncia y revela que quiere una sociedad comercial, sorprendiendo al pingüino que también admite sentimientos hacia él. Jim visita la casa de Lee, donde Mario está hostil. Un flashback muestra a Tech infectando a Mario. Jim enfrenta a Mario sobre sus celos, pero Víctor Sass aparece armado, retiene a Jim y luego lo libera tras quitarle las balas. Jim lo golpea, el pingüino recibe un premio y Nigma lo apuñala en una fantasía, pero él intenta reconciliarse sin éxito. Jim busca a Lee en la iglesia, diciéndole que no puede casarse con Mario. Lee no le cree, piensa que Tech le lavó el cerebro y está molesta. Jim le declara su amor, pero Lee insiste en casarse y huir de Gotham con Mario. Carmine y sus hombres sacan a Jim a la fuerza y Mario y Lee intercambian votos mientras golpean a Jim. Ya casados, Lee y Mario se besan y Jim queda inconsciente. Bruce y Alfred vigilan el lugar del objeto y Selina llega para cruzar una cuerda floja y abrir una caja fuerte que contiene una estatua de un búho. Talon aparece y noquea a Jim, iniciando una persecución. Alfred pelea y mata a Talon, mientras una misteriosa mujer con sombrero, la madre de Selina, observa. En la GCPD revisan la casa de Mario. Nigma llega al Club Sirenas, molesto, y se alía con Bárbara para destruir al pingüino y gobernar Gotham. Mario y Lee están en una cabaña. Ella admite que aún siente algo por Jim y Mario planea matarla. Jim informa a Falcone sobre Mario, quien ordena matar a Mario por temor a que asesine a Lee, pero no revela su paradero. Jim dispara a los guardaespaldas de Falcone y promete capturar a Mario vivo. Mario pierde el control y casi mata a Lee. Jim llega, le dispara y la pistola cae al agua. Lee queda confundida y Jim en serios problemas. En el funeral de Mario, Lee está visiblemente afectada mientras Jim observa desde la distancia. Bullock intenta persuadir a Jim para que se marche y Falcone, al verlo, se retira sin mediar palabra. El pingüino enfrenta a la prensa por su exitoso mandato como alcalde, con un nuevo jefe de gabinete, Tardwin. Jim regresa a casa donde Víctor le advierte sobre un atentado ordenado por Falcone y le confiesa su desagrado hacia Mario. Selina confronta a su madre sobre su abandono y su identidad paterna. Tras un tenso intercambio, la expulsa de su hogar. El pingüino se reúne con Margaret Hearst, una reportera que busca entrevistarlo para profundizar en su mente, aunque no es una admiradora. Más tarde, el pingüino ve el fantasma de su padre, quien le advierte no confiar en el niño del cumpleaños antes de desaparecer. Poco después, oficiales le informan que alguien profanó la tumba de su padre. Jim visita la morgue para investigar a Melanie Blake, una mujer que supuestamente resucitó, y se muestra nervioso. Lee exige castigo para Bullock y acusa a Jim de no haber matado a Barnes pero sí a Mario, amenazándolo sin titubeos. Bruce y Alfred examinan la estatua del búho de la corte, notando que brilla con la luz solar. La madre de Selina llega a la mansión y Alfred le deja a Selina una caja con recuerdos de su vida en Gotham. Durante una vigilancia, Jim y Bullock descubren que Dwight, encargado de la morgue, trabajó en Indian Hill. En una conversación tensa, Falcone y Lee discuten la muerte de Mario. Lee confiesa su odio hacia Jim y Falcone, aunque reacio, planea asesinarlo. Bruce entrega a Selina una caja con objetos de su infancia, intentando que perdone a su madre. Selina abre la caja y tras la aparición de su madre, ambas se abrazan en un momento emotivo. Jim y Bullock siguen a Dwight hasta un almacén lleno de seguidores de Jerome, los Jeromitas, que reproducen una grabación y ríen descontroladamente. Al identificarse, son atacados y pierden a Dwight. Víctor comienza a dispararles, dando inicio a un atentado. Jim huye hacia un restaurante donde enfrenta a Sass en una pelea intensa, aunque su arma está sin balas. El pingüino, desquiciado, vuelve a ver el fantasma de su padre, quien le advierte no confiar en el niño del cumpleaños y le asegura que Isabela está con ellos en el más allá, aunque sin aclarar a quién se refiere. Lee interroga a Barnes sobre el virus. Él se muestra trastornado y rechaza ser curado. Alfred prepara la cena para todos. La madre de Selina coquetea con él y tras bromas la invitan a quedarse. En la oficina del alcalde, el pingüino encuentra barro en el suelo y el cadáver de su padre en la oficina de Tardwin. Tras una discusión, lo asesina en un arranque de locura. Más tarde, en una entrevista televisiva,
televisiva se derrumba emocionalmente cuando Elijah Vandal aparece con la estatua ensangrentada. El cadáver desaparece y se sugiere que Enigma está detrás con un enmascarado ejecutando sus planes. Bárbara y Tabitha llegan mientras la madre de Selina, María, coquetea con Alfred en la estación. Dwight se reúne con alguien parecido a un Dr. Frankenstein, intentando revivir a muertos con electricidad, contando incluso con Jerome y gente de Indian Hill. Un par de guardias juegan póker cuando Dwight y su grupo irrumpen en el depósito de pruebas de la policía, dejando una carta del Joker como señal. Este flashback muestra cómo obtuvieron el cuerpo de Jerome. Jim, Lucius y Bullock investigan el allanamiento. Lucius informa que podrían tener a Jerome listo en 3 horas. Encuentran a un seguidor escondido. Cole amenaza a Bruce y Alfred, exigiendo dinero para no hacerle daño a Selina. Lee insiste a Jim que el niño debe ir al hospital y aún no confía en él. Jim interroga a un joven perturbado que asegura que la banda de Jerome está en todas partes y el despertar es inevitable. En un almacén, Dwight trabaja en el cuerpo de Jerome, intentando reanimarlo con electricidad. Bárbara manipula al pingüino con información falsa y acuerdan reunirse en su local. Bruce entrega a Maria Kyle un maletín con $200,000. Selina desaprueba el trato. Jim y Bullock encuentran símbolos de la banda de Jerome por toda la ciudad. Lucius señala dónde podría estar Dwight, pero un infiltrado alerta a la banda y Dwight descubre que la reanimación falló. Dwight se corta el rostro, se lo pone y finge ser Jerome, proclamando a la multitud que todos son Jerome, convirtiéndose en su profeta. Mientras tanto, Jerome está en la morgue con Lee. Lucius informa a Bullock de un infiltrado en el GCPD. Jim amenaza descubrirlo y el infiltrado huye. El pingüino llega al Club Sirens, donde Bárbara lo manipula para matar a sus enemigos, pero él sospecha. Tommy Bones confirma que ya no le trabajan. Tabitha amenaza a Enigma, advirtiéndole que si no renuncia, lo matarán y luego lo asesina. Bullock y Jim interrogan al topo, pero Bullock pierde el control. Lee llega con suero de la verdad, rompiendo las reglas, lo que preocupa a Jim. Dwight toma el control de una estación de televisión. Al volver a la morgue, Lee encuentra a un policía muerto y a Jerome, con el rostro vendado, revivido y canalizando su versión más caótica, similar a Heath Ledger. Habla con él en lugar de pedir ayuda. María entrega dinero a Cole en un hotel, pero Selina descubre que todo es una estafa y confronta a su madre. Mientras tanto, Dwight se prepara para salir al aire. Bárbara y Tabitha deciden eliminar a todos los líderes criminales y Tabitha los asesina mientras suena Ave María en una escena dramática. Jerome observa la transmisión de Dwight y luego sale vestido de policía, atropella a un peatón sin detenerse. Jim llega a la estación durante la emisión, hay un tiroteo en vivo y captura a Dwight. Selina confronta a Bruce por haber sabido de la mentira de María sobre el dinero, se enfurece y lo reta a pelear mostrando a Bruce sus habilidades. Lee avisa a Jim que Jerome está vivo y busca a Dwight. Jerome secuestra a Dwight y comienza a engraparse el rostro. El pingüino busca a Enigma, quien lo llama desde Kane Chemicals. Jerome aparece en televisión con Dwight atado, insta a sus seguidores a hacer lo que quieran. Dwight muere y Gotham queda a oscuras. El caos domina el GCPD, donde Jim y Bullock luchan sin éxito para controlar a los ciudadanos enloquecidos que preguntan por Jerome, generando confusión y desorden. Mientras tanto, el pingüino está en un almacén llamando a Enigma, quien aparece, mata a sus guardaespaldas, le muestra los autos de Isabella y lo golpea brutalmente. En otro lugar, Catherine, de la corte de los búhos, conversa sobre el caos en Gotham. Jim recibe informes y sabe que la electricidad no volverá hasta el día siguiente. Enigma ata al pingüino al auto de Isabella y este descubre que Enigma fue el fantasma que robó los restos de su padre. El pingüino admite que, de todas formas, habría matado a Isabella y confiesa estar enamorado de Enigma. Este planea matarlo con ácido y lo deja atado. Jim interroga a Lee sobre Jerome, quien menciona algo sobre Bruce. Jim intenta contactar a Bruce, pero Jerome ya ha irrumpido en la mansión Wayne con secuaces, derribando a Alfred. Jerome destruye estatuillas de la corte y amenaza a Bruce, quien lo manipula para ganar tiempo proponiendo asesinarlo con espectáculo y público. Jerome acepta y se lo lleva. El ácido comienza a salir y un policía libera al pingüino a tiempo. Jim llega a la mansión y se desata un tiroteo. Jim y Alfred se imponen. Jerome y sus secuaces llevan a Bruce al circo del malecón, donde Bruce presencia torturas a ciudadanos. Es pintado como payaso y Jerome asesina a un secuaz usando la sangre para pintar el rostro de Bruce. El pingüino regresa a casa donde Tabitha y Butch lo esperan. Butch lo amenaza y Tabitha lo enfrenta, recordándole que permitió el asesinato de su madre. Butch deja al pingüino inconsciente. Bruce comienza a mostrar su lado heroico, al estilo Batman, intentando salvar a un hombre de pirañas, pero fracasa. Jerome se engrapa parte del rostro y la mano de Bruce. Jerome, como maestro de ceremonias, está en la carpa del circo con Bruce atado a un poste. Bullock, Alfred y Jim llegan y desatan el caos. Jerome activa un cañón contra Bruce, pero este se libera con una grapa. Mientras tanto, Bárbara retiene al pingüino, exigiendo que llame a Enigma. El pingüino tiene una epifanía sobre su amor por Ed, pero todo es una trampa. Enigma
Nigma aparece y duda si matarlo. Bruce cree que Alfred murió, pero lo encuentra vivo tras su revelación como Batman. Jerome se enfrenta a Jim, quien le arranca el rostro engrapado. Jerome es arrestado y enviado a Arkham. El sol amanece en Gotham y la calma retorna. En la mansión Wayne, Alfred cuida de Bruce. Catherine habla con su compañero, mostrando un doble de Bruce y la influencia de la corte. Jim bebe en su apartamento cuando Frank, su tío y hombre ligado a Catherine, llega. En el muelle, Nigma dispara al pingüino y lo lanza al agua, dejando sangre, aunque el pingüino sobrevive hundiéndose lentamente. Nigma mantiene a un profesor como rehén y le plantea acertijos. Frustrado cuando este no responde correctamente, le revela que ya ha matado a otros intelectuales antes y hace estallar el suelo del lugar. Mientras tanto, el doble de Bruce relata a Catherine la historia del asesinato de los padres de Bruce. Ella coordina con el tío de Jim y ordena continuar, aunque el doble muestra rasgos que revelan que no es realmente Bruce. Nigma consume drogas y tiene alucinaciones donde ve al pingüino vivo, en una búsqueda de sí mismo. Lucius informa a Bullock sobre un asesino en serie que ataca a mentes brillantes, pero Bullock prefiere llamar a Gordon, quien está con su tío Frank. Jim recibe un mensaje con acertijos entregado por un hombre disfrazado de racimo de uvas. Lucius lo resuelve al instante mientras Bullock no entiende. El objetivo es un torneo de ajedrez donde Nigma, consumiendo más drogas, ha colocado una bomba bajo las mesas. En sus alucinaciones, el pingüino aparece comiendo palomitas en una escena absurda y teatral. Bullock y Lucius llegan para evacuar, pero Nigma activa bombas eléctricas, reconociendo a Lucius como su némesis. Jim y Frank están en una cabaña, donde Frank revela su deseo de enmendar errores y que tanto él como el padre de Jim pertenecieron a la corte de los búhos, que quiere que Jim se una. Lucius descifra pistas en el tablero de ajedrez mientras Alfred anima a Bruce a visitar a Selina. Bullock, al dirigirse a la ceremonia de graduación, descubre que perdió su placa. Nigma sigue teniendo alucinaciones absurdas con el pingüino, a quien el periódico llama asesino del ajedrez. Le informa a Lucius sobre un cadáver encontrado en el metro con la placa de Bullock dentro. Bullock practica un discurso cuando Nigma aparece y lo ataca, dejándolo inconsciente para luego tomar su lugar ante los cadetes. Bruce llega al punto de encuentro con Selina, pero descubre que ella nunca le escribió la nota que recibió. Selina se va y Bruce es atacado por un grupo de jóvenes, pero se defiende con éxito. Nigma desafía a los cadetes con un acertijo y al no obtener respuesta, lanza una bomba de humo con gas tóxico. Lucius y la policía llegan, hallan un mensaje en forma de fresa y Nigma reta a Lucius a responder 3 preguntas para salvar a Bullock, quien está atado a una gran escalera y caerá si se cortan todas las cuerdas. Lucius falla 2 preguntas, pero acierta la tercera, identificando a Nigma como responsable de la muerte del pingüino. Aunque una cuerda se rompe, logra salvar a Bullock. Bruce es atacado por su doble, quien le había enviado la nota. Frank continúa contando a Jim sobre la corte de los búhos, revelando que su padre fue asesinado por ellos y le pide ayuda para destruir la organización desde adentro. El doble de Bruce llega a la mansión y Alfred no nota la diferencia. La policía encuentra a Nigma, quien confiesa su culpa por matar a Oswald y se declara como el acertijo. En los muelles, Nigma tiene una última visión del pingüino antes de marcharse con su característico sombrero. En casa de Ivy, el pingüino despierta tras ser rescatado y habla de una deuda de sangre. Jim busca a Frank, pero solo halla una foto familiar. Catherine conversa con Frank revelando que el verdadero Bruce está encerrado en el Ártico mientras su clon ocupa su lugar. La corte de los búhos realiza una votación unánime para liberar un arma que purificará Gotham y permitirá reconstruirla desde cero. Incluso el tío Frank apoya el plan. Un chamán visita a Bruce en su celda para advertirle que pronto comenzarán. Mientras tanto, Bullock y Jim conversan sobre la desaparición de El Acertijo. Jim revisa el expediente del hombre acusado de matar a su padre y descubre que la versión de su tío Frank sobre la corte podría ser cierta. Ivy lleva al pingüino a su invernadero. Él insiste en vengarse de Nigma y ella le propone formar un ejército, asegurándole ayuda. El pingüino le pide que busque a Gabe. Frank se reúne con Jim en la tumba de su padre y le revela el plan de la corte para destruir Gotham. Jim luego se encuentra con Lee en la tumba de Mario y recibe una llamada de Bullock, quien le informa que Falcone estuvo involucrado en la muerte de su padre. Gabe abraza al pingüino, le informa que Bárbara controla Gotham y lo deja inconsciente tras que Ivy se marcha molesta por el trato. Bruce intenta escapar de su celda, pero siempre termina en el mismo lugar, donde el chamán lo espera. Jim confronta a Falcone, quien confirma la participación de la corte en el asesinato de su padre, y descubre que Frank ordenó el atentado. Al enfrentar a Frank, este lo desarma y huye, mencionando un arma secreta. Gabe ata al pingüino y anuncia una subasta para decidir quién lo matará, mientras Ivy es descubierta. Jim le cuenta a Bullock lo de la corte, pero se niega a involucrar al GCPD oficialmente. Bárbara preside una reunión cuando recibe una llamada de Jim. Bruce conversa con un chamán
chamán que lo induce a un viaje interior mediante una aguja en la frente, provocándole una alucinación donde ve a su yo niño y a sus padres en el callejón donde fueron asesinados. Bruce despierta afectado. El chamán le dice que debe descansar. Tabitha tortura a un hombre para obtener información sobre un cargamento en el muelle y la corte, pero un Talon aparece, mata al informante y obliga a Bárbara y Tabitha a huir. Gabe fotografía al pingüino e Ivy para una subasta. Ivy manipula a uno de los hombres con su fragancia, quien asesina a los demás menos a Gabe. Ivy y el pingüino recuperan el control y el pingüino mata brutalmente a Gabe tras descubrir su traición. Frank es interrogado por la corte sobre lo que sabe Jim y recibe la orden de matarlo. Jim informa a Bullock de lo ocurrido en los muelles y visita a Frank, quien se suicida para que Jim pueda infiltrarse en la corte. Bruce intenta atacar al chamán, pero es enviado nuevamente a la visión del asesinato de sus padres y recibe la misión de convertirse en protector y símbolo contra el miedo para que Gotham renazca. El pingüino entierra a Gabe en el invernadero. Ivy sugiere formar un ejército con los fenómenos de Indian Hill. Jim recibe una llamada de Catherine y acepta reunirse con ella mientras afuera lo espera una limusina. El pingüino e Ivy encuentran el escondite del Señor Frío. El pingüino logra convencerlo de unirse a su ejército para recuperar Gotham. Han llevado su traje consigo. Catherine se reúne con Jim y le pregunta si culpa a la corte por la muerte de su padre. Le exigen que demuestre su lealtad a la organización. Lee entrega a Harvey unas fotografías del cuerpo de Frank. Jim no muestra reacción al enterarse de su muerte, lo que despierta las sospechas de Lee. Al marcharse ella, Jim le confiesa a Bullock lo ocurrido. Bárbara visita al acertijo para hablarle sobre la corte, aunque aún no sabe que ese es su nombre. Le menciona un cargamento que llegó al muelle 9C, pero que ya fue reubicado. Él le promete ayudarla a descubrir la identidad de esa organización secreta. El acertijo aparece durante una obra de teatro y asesina al actor que interpreta a Hamlet, exigiendo al público que le revele quién dirige esa sociedad secreta. Bruce 2 juega ajedrez con Alfred, quien comienza a sospechar que algo no anda bien. Le dice que no ha sido él mismo en los últimos días. Bruce 2 sufre una hemorragia nasal y contacta a la corte para informarles. Bullock y Jim llegan a la escena del crimen en el teatro, donde el acertijo dejó una caja con una nota en forma de acertijo. Descubren que su próximo objetivo es secuestrar a Aubrey James. Tabitha no está de acuerdo con que Enigma colabore con su causa. Él llega con un plan para raptar a James. Bárbara no comprende el juego del acertijo de avergonzar públicamente al GCPD. Él le pide ayuda. Bullock y Jim están en la oficina de James cuando se dan cuenta de que el acertijo ya ha actuado. El pingüino visita a Firefly para convencerla de unirse a su ejército. Ella acepta. Bruce 2 acude a la corte para ser examinado por un médico. Sabe que se está muriendo. Pregunta sobre la inminente destrucción de Gotham. Catherine quiere confirmar si está comprometido con la causa. Bruce 2 asiente. James es trasladado al hospital. Enigma ya se encuentra allí. Jim se dirige a la sala de comunicaciones. Quiere descubrir quién controla Gotham. Llama a Bullock. La explosión de una bomba en un bar de motociclistas provoca caos en el hospital. Enigma aprovecha para tomar a James como rehén. Jim visita a las sirenas en busca de Bárbara, pero ellas no tienen información. Bárbara y el acertijo interrogan a James sobre la corte. Él termina confesándolo todo. El acertijo idea un plan para exponer a la corte. Tabitha le informa a Bárbara que Jim ya conoce toda la verdad. Bruce 2 visita a Selina. Ella nota que hay algo raro en él. Finalmente, él le confiesa que no es Bruce. Lee enfrenta a Jim sobre la autopsia de Frank. El acertijo ha dejado otro enigma al GCPD. Luego aparece en televisión. Catherine, furiosa, llama a Jim. Le ordena capturarlo y llevarlo ante la corte. Jim llama al acertijo y le pide que vaya al cuartel del GCPD, donde le contará todo. Enigma exige que el edificio sea evacuado. James aparece con una bomba atada al cuello. El acertijo lo sigue. Estaba a punto de detonar la bomba, pero Tabitha llama a Jim y le indica cómo desactivarla. Jim intenta convencer a Enigma de liberar a James. Finalmente lo hace y ambos se marchan en automóvil. Bruce 2 le ha contado su historia a Selina. Ella considera todo una locura. Él le pide que abandone la ciudad. Ella exige saber dónde está Bruce. Selina amenaza con contarle todo a Alfred, pero Bruce 2 se lo impide. Ella lo insulta y él la lanza por la ventana. La mata. No queda del todo claro. Jim y Enigma conversan dentro del auto. Catherine aparece acompañada por un Talon. Enigma desciende para hablar con ella. Se lo llevan. Bárbara y Tabitha tienen un enfrentamiento. Butch se burla de la situación. El pingüino y su ejército llegan a su antigua residencia. Gatos comienzan a rodear el cuerpo de Selina. Catherine introduce a Jim en la corte como su más reciente miembro. Él se coloca la máscara. El episodio comienza con Jarvis Tetch observando desde su celda cómo trasladan al ex capitán Barnes desde Arkham. Barnes se libera y ataca a los guardias, pero Talon, un agente letal de la corte de los búhos, lo detiene y casi lo mata. Catherine le explica a Barnes que ambos buscan purgar Gotham de sus crímenes mediante un virus que él porta en la sangre y que Hugo Strange, bajo
bajo chantaje, desarrolló un proceso para extraerlo. Lee presiona a Bullock para que investigue el asesinato de Frank Gordon, sospechando de Jim, lo que genera una discusión. Jim asiste a su primera reunión con la corte, donde le ordenan entregar listas de nombres para proteger durante la purificación de Gotham, y anota los suyos aunque no entiende del todo. En el Club Sirenas, Ivy busca a Selina Kyle sin saber qué pasó con Baby Cat. Tabitha le sugiere revisar en Gotham General, donde Selina está hospitalizada tras caer por una ventana. Ivy descubre que Selina no tiene esperanzas de recuperación, pero se niega a aceptarlo y decide cuidarla con sus conocimientos botánicos. En los laboratorios, Hugo Strange crea un arma aérea con el virus Tech y demuestra su poder haciendo enloquecer a un sujeto de prueba. Bruce continúa su entrenamiento, donde su instructor le advierte que no vencerá si se aferra a la rabia y le ofrece liberarse de su dolor si lo desea. Finalmente, Jim recibe una pista sobre Catherine y planea irrumpir, pero es interceptado por Oswald y Firefly, quienes exigen una reunión para recuperar a Edward. Jim irrumpe en la casa de Catherine y solo encuentra una placa vinculada a Wayne Enterprises. Al llegar Catherine con su mayordomo, Jim finge permiso y exige ser incluido en el plan, alegando que ya demostró su valía ante la corte, pero ella se muestra renuente y lo despide. En la policía, Jim y Harvey consultan a Lucius Fox, quien revela que la fuga de Barnes fue planificada y comparte la posible ubicación donde lo llevaron. Ivy regresa al hospital con plantas y enfermeras bajo su control para intentar sanar a Selina, a quien jura ayudar con sus conocimientos botánicos. Bruce conversa con su instructor sobre la noche que realmente lo atormenta, el velorio de sus padres, donde se sintió abandonado y sin compasión. Recuerda un par de gemelos que debía enterrar con su padre, pero no pudo soltar, símbolo de su ira que debe contener mentalmente. Jim y Harvey llegan al laboratorio externo de Wayne Enterprises y encuentran una masacre causada por un hombre infectado con el virus Tech. Hugo Strange los salva y les entrega copias de su investigación y un vial del virus convertido en arma, buscando negociar su libertad. Bruce derrota a su oponente y decide continuar su entrenamiento. Catherine cita a Jim en un balcón donde planea detonar una bomba con el virus Tech. Jim actúa, llama a Oswald y tras una pelea con Talon, Oswald y Firefly llegan para salvarlo. Lee anuncia que dejará la policía, culpando a Jim. Pingüino es secuestrado por Talon y recluido con Edward. Catherine recluta a Barnes para eliminar a Jim. Selina despierta del coma y planea ir a Wayne Manor para matar a alguien. El Acertijo y el Pingüino están encerrados en jaulas y se amenazan mutuamente. El Acertijo duda de la autenticidad del Pingüino y lo abofetea. En la mansión Wayne, Selina irrumpe para matar a Bruce 2, pero Alfred interrumpe la pelea. Selina llama falso a Bruce 2, quien la deja inconsciente. Luego Alfred y Bruce 2 se enfrentan, terminando Alfred noqueado. Lee tiene una pesadilla con Mario vivo, cortándose las venas y obligándola a beber su sangre. Jim y Bullock investigan una habitación secreta en un edificio de Catherine, donde encuentran un búho de cristal que proyecta un mapa. Barnes, con un traje mecanizado y fuerza sobrehumana, los noquea y se lleva a Bruce. Alfred interroga a Selina sobre el arma secreta y le pide ayuda para encontrar al verdadero Bruce, pero ella se niega. El Pingüino, afilando una herramienta, discute con el Acertijo y usa un dardo venenoso contra él. El Acertijo intenta escapar, pero es atrapado por guardias, mientras el Pingüino pierde el conocimiento. El chamán vuelve a someter a Bruce a una visión para aliviar el dolor de la muerte de sus padres y le promete revelarle la verdad. Jim está encadenado, sometido a un juicio con Barnes como juez y verdugo, mientras Catherine observa. Lee visita a Jarvis Tech, quien le revela que infectó a Mario para que ella odiara a Jim. El Pingüino y el Acertijo acuerdan unir fuerzas para escapar. El chamán revela a Bruce la verdad sobre su participación en la corte y mata al asesino de sus padres. Barnes captura a Jim y le dicta sentencia de muerte por decapitación. Jim logra retrasarlo al pedir su placa y arroja una bomba para escapar justo cuando Bullock y la policía llegan para rescatarlo. Catherine es llevada a la estación. Alfred informa a Jim y Bullock sobre Bruce, la corte y Bruce 2 y les muestra un búho en mal estado que Jim quiere ensamblar. Naigma y el Pingüino trabajan juntos para escapar, aunque luego se enfrentan y se separan. Jim interroga a Catherine, quien niega ser líder de la corte. Alfred apuñala a Catherine durante el interrogatorio, pero Barnes irrumpe con una bomba de humo, decapitando a Catherine. Barnes ataca ferozmente a Jim y Bullock. Jim logra herir a Barnes. Lee llega a la estación y anuncia que dejará Gotham. Bullock comenta que el búho está casi armado y Jim revela que hay alguien más poderoso que Catherine. El chamán instruye a Bruce para guardar las perlas de su madre en una caja fuerte mental, prometiéndole justicia contra la corte. Bruce cumple, pero no siente nada. El chamán explica la función de los Talons y cómo controla a Bruce. Finalmente el búho es reconstruido y proyecta un mapa. Descubren que el virus ha desaparecido. Jim sospecha de Lee, quien está en casa infectándose a sí misma. El chamán se presenta ante la corte y menciona a Thomas y Martha Wayne. Bruce aparece y el chamán dice que ha venido a dictar
dictar sentencia, dejando la decisión a Bruce. Al no actuar el chamán ordena a los Talons asesinar a los miembros de la corte. Bruce duda, lo que provoca el reproche del chamán. Jim, Bullock y Alfred llegan y encuentran a casi todos los miembros del consejo muertos, excepto uno que revela que Bruce Wayne sigue vivo. Alfred no cree que Bruce haya ordenado la masacre y se marcha molesto. Jim se entera de que Lee ha vuelto a su apartamento y se dirige hacia allí. El acertijo informa a Bárbara, Tabitha y Butch que el pingüino está vivo y advierte que ha reclutado un ejército de monstruos, siendo un peligro para todos. Jim llega al apartamento de Lee y deduce que se inyectó el virus debido a su culpa por la muerte de Mario. Lee, con ojos demoníacos y fuerza sobrehumana, ataca a Jim. Jim y Bullock revisan un mapa con escondites de la corte y deciden buscar a la Whisper Gang. El pingüino, furioso por la fuga de Firefly, ordena a Selina encontrarla. Cuando llegan el acertijo y Butch, Selina huye y Tabitha la noquea. El chamán despierta a Bruce y quiere que active una bomba, un globo gigante similar a la Estrella de la Muerte, traída por Talons y Strange. Alfred y Bullock salen a buscar a la Whisper Gang. Lee mete a Jim en el baúl de un auto. Bullock y Alfred encuentran a Strange y los Talons, que huyen con la bomba. Alfred sigue a los Talons y grita por Bruce, quien no permitirá daño al chamán. Un Talon ataca a Alfred tras la partida de Bruce. Strange es arrestado. Alfred informa a Bullock sobre la transformación de Bruce. Lee llega a la estación. Jim está enterrado vivo en un ataúd en los terrenos donde mató a Mario, con solo una linterna. Lee confiesa a Bullock que enterró vivo a Jim y que mantiene un walkie-talkie para comunicarse con él desde el ataúd. Revela que dejó una salida para Jim, infectarse con el virus. Sin embargo, la encarcelan y Bullock ordena continuar la búsqueda de la bomba. Selina intenta convencer a Bárbara de que no trabaja para el pingüino, mientras que el acertijo descubre que Selina solo busca dinero para huir y una promesa de protección para Ivy, aumentando la tensión entre Tabitha y Bárbara. Bullock envía a Alfred a buscar a Bruce y la bomba, y él mismo va tras Jim. Alfred intenta obtener información de Strange, quien afirma que Bruce ha perdido su mente. El chamán pregunta a Bruce si está preocupado, pero Bruce teme fracasar. Harvey insta a Jim a tomar el virus para que puedan encontrar una cura. Jim se infecta, sale del ataúd con fuerza sobrehumana y ojos demoníacos. En un invernadero, el pingüino recuerda viejos tiempos con Ivy. Ella informa que Selina llamó diciendo que encontró a Bridget, pero el pingüino sospecha una trampa. El acertijo llega armado, buscando enfrentarse al pingüino, pero Fish aparece con refuerzos y se lleva al pingüino. Bullock descubre la tumba vacía de Jim y el vial del virus. Lee, al saber que Jim está infectado, escapa de la celda. Jim llega a la estación central causando caos. El chamán ordena a Bruce activar la bomba, pero Alfred llega para detenerlo. Bruce duda y el chamán activa la bomba él mismo. Alfred intenta detenerlo disparándole. Lee noquea a Jim en la sala con la bomba. Antes de morir, el chamán insta a Bruce a cumplir su destino. Bruce persigue a Alfred, pero es reducido por la policía. Lee le dice a Jim que busque la bomba cuando pueda, justo antes de la explosión. Una anciana entra al banco y exige su dinero. Ahora mismo se lo entregan. Los ciudadanos de Gotham han perdido la razón. Un tren arde en llamas y la gente destruye todo a su paso. La GCPD hace lo posible, pero no logra controlar a los desquiciados. Jim está en el baño intentando combatir el virus. Bullock entra y le pide la pistola. Aún quiere su ayuda, pero no a Jim armado. Jim se la entrega. Bruce está en una celda de detención sin hablar. Jim y Bullock preguntan a Alfred por él. Alfred sabe que está lavado de cerebro y quiere hablar con él. Bullock cree que está molesto. Lucius se lleva a Harvey y le dice que hay un antídoto. Strange estaba trabajando en uno para la corte. Jim y Harvey van tras Strange. Lucius informa a Harvey que el virus se acelera. Strange está en la estación de autobuses y se topa con Fish, quien lo captura. El acertijo y Bárbara hablan sobre consolidar el poder y tomar el control. El acertijo no quiere gobernar la ciudad, solo quiere eliminar al pingüino. Bárbara hace un trato con él. Fish aún retiene a Strange en la estación. Quiere saber dónde está el resto del virus y que Strange cree un ejército. Ella sigue queriendo gobernar la ciudad. En la comisaría, Bullock recibe una llamada de Lee para Jim. Ella intenta convencerlo de no resistir el virus, que escuche los susurros y se rinda, mientras ella se divierte. Además, está bebiendo mucho. Los susurros le dicen a Jim que es un asesino. Bullock le dice que alguien vio a Strange y le devuelve la pistola a Jim. Harvey y Jim encuentran a Fish en el túnel. Strange confiesa tener el virus. Ella se entera de que existe una cura y pregunta por ella, negándose a entregarlo. Están a punto de dispararle cuando aparece Mr. Freeze. Jim rompe una tubería de agua que se congela a su alrededor, protegiéndolo. Fish, Freeze y el resto huyen. Alfred intenta hablar con Bruce, pero él no quiere dialogar. Lo ve como un enemigo. Alfred intenta liberarlo del lavado de cerebro. Bruce menciona al que ha de venir. Alfred pregunta al respecto, pero no obtiene respuesta. Firefly y Freeze quieren matar a Strange, pero el pingüino los detiene. Strange se sorprende de que el pingüino colabore con Fish. Él le dice que ayudará a crear monstruos que dominen la ciudad. Quiere saber dónde está el antídoto, pero Strange no lo revela. Tiene un dispositivo de tortura que usará a menos que hable. Strange promete confesar, pero Oswald lo tortura con el mismo
aparato que Strange usó en Arkham. Jim intenta escapar de la cueva de hielo cediendo al virus, creando una abertura. Huyen y Jim arranca la puerta del auto de Bullock. Este le dice que luche contra el virus. Álvarez ha vuelto, también infectado, y asesina a otro oficial. Alfred sigue intentando rescatar a Bruce de su lavado cerebral. Hablan sobre lo real y lo ficticio. Alfred le declara su amor y suplica que regrese a él. Escucha ruido afuera, interviene y es atacado por Álvarez. Lucius salva a Alfred de un disparo. Cuando Alfred regresa, Bruce ha desaparecido. Butch conversa con Tabitha sobre dejar a Bárbara, pero Lee aparece, golpea a Butch y exige saber dónde está Bárbara. Deja un mensaje con Tabitha, la matará cuando la encuentre. Bruce camina por la ciudad y observa el caos. Lucius y Alfred lo siguen. Strange lleva a Fish y su equipo al lugar donde oculta el antídoto. Hay suficiente virus para curar a todos los infectados de Gotham. Fish le dice al Pingüino que gobernarán juntos, pero él quiere matar a Enigma. Fish sale y encuentra a sus guardias muertos, disparados por la Liga de las Sombras que busca el antídoto. Envía a Firefly y Freeze tras ellos. Bullock y Jim conducen hacia el almacén donde está Fish. Pingüino y Strange se esconden. Jim y Bullock llegan. Jim pelea contra la Liga. En su furia mata accidentalmente a Fish, quien deja caer el antídoto. Solo queda un vial. Ella le pide que tome el control de la ciudad antes de morir, esta vez para siempre. El Pingüino persigue a Jim y casi lo mata, hasta que Harvey noquea a Jim. La policía llega y arresta a todos. Strange dice que puede fabricar más virus, pero necesita algo. Bárbara y Acertijo capturan a Tej, quien es clave para crear el antídoto. Acertijo sabe que Fish murió y que Strange monta un laboratorio en la GCPD para producir más antídoto. Por eso secuestraron a Tej. Bruce encuentra la cabeza del demonio y entra al lugar indicado por el chamán, una caverna secreta. Alguien está con él. Alfred va al restaurante chino, pero Bruce ha desaparecido. Envía a Lucius para informar a Bullock. Bruce se topa con miembros de la Liga de las Sombras, quienes lo guían en la dirección correcta. Entra a una sala y halla el Pozo de Lázaro y a Ra's al Ghul, quien completará su entrenamiento. Ra's habla de su historia y de que busca un verdadero heredero. La Liga trae a Alfred a la sala. Ra's quiere que Bruce mate a Alfred con su espada. Alfred intenta persuadirlo para evitar su muerte. Sigue hablándole mientras la espada está en su garganta. Alfred le dice que haría cualquier cosa por Bruce y que si debe matarlo, que lo haga. Bruce sale de su trance después de matar a Alfred. Llora desconsolado junto al cuerpo. Ra's al Ghul se ríe y Bruce vuelve a ser el mismo. Ra's le indica que use las aguas. Bruce vierte el agua sobre la herida de Alfred, quien revive milagrosamente. Lee llama a Jim para comunicarle que se va de Gotham y quiere que él la acompañe. Le pide que la espere en la estación del tren y él responde que estará allí. Bullock informa a Jim sobre las exigencias de Acertijo y Bárbara para que devuelvan a Tej. Jim planea entregar al Pingüino a Enigma para recuperar a Tej. Le dice a Harvey que no dispone de mucho tiempo. La banda está en el club cuando Jim llama con una propuesta. Butch le dice a Tabitha que deben matar a Bárbara. Enigma ha desaparecido, llevándose a Tej consigo. Bárbara pierde el control. Jim y Harvey llevan al Pingüino con Ed cuando Bárbara y su grupo aparecen. Enigma arranca la granada del cuello de Tej y comienza un tiroteo. El Pingüino noquea a Ed y toma un patrullero justo cuando Jim y Bullock salen con Tej. Bruce lleva a Alfred al hospital. Bárbara y sus secuaces persiguen a Bullock, Tej y Jim. Jarvis les dice que la única salida es rendirse al virus. Jim resiste de nuevo, mata a Tej y toma algo de su sangre para llevarla a la GCPD. Ed despierta dentro de un patrullero, con el Pingüino al mando. Intenta soltarse las esposas sin que el Pingüino se dé cuenta y logra escapar. Butch y Tabitha acuerdan matar a Bárbara en el refugio seguro. Jim ha sucumbido al virus. Bullock lo encuentra y le dice que el antídoto ya está listo. Toma el antídoto para salvar a Lee. Selina visita a Bruce en el hospital. Discuten antes de que Selina se marche. Jim llega a la casa de Lee y la encuentra. Intenta darle el antídoto, pero ella lo detiene. Trata de convencerlo de entregarse a su oscuridad. Se besan. Él deja caer el antídoto y se rinde. Ed somete a Enigma y le apunta con un arma. Bullock confronta a Jim en la estación de tren, pero Jim lo ataca. Bullock intenta hacer que Jim resista el control del virus y le dice que salve a Lee. No mata a Harvey. Este le devolvió la placa junto con 2 viales del antídoto que Bullock le da a Lee. Ella se desmaya. Él toma su mano y guarda el otro vial. Bárbara enfrenta a Butch, quien defiende a Tabitha diciendo que ella no tuvo nada que ver con su deseo de matar a Bárbara. Tabitha dispara a Butch en la cabeza mientras él la insulta. Bruce habla con Alfred suplicándole que despierte del coma. Acertijo lleva al Pingüino al muelle para matarlo, pero la pistola está sin balas. Aparecen Ivy, Freeze y Firefly. El Pingüino había dejado un alfiler en el asiento trasero para tenderle una trampa al Acertijo. Mr. Freeze congela a Ed. Tabitha entra al refugio buscando a Butch y Bárbara. Encuentra una caja con la mano de Butch. Bárbara aparece con un arma.
No quiere matarla, pero Tabitha solo quiere saber si Bárbara fue quien mató a Butch. Se desata una épica pelea de gatas. Tabitha asesina a Bárbara. Alfred despierta con Bruce a su lado. Bruce se disculpa. Hablan sobre la búsqueda de Bruce por encontrar su propio camino. Selina llega al club y encuentra a Tabitha. Busca a Bárbara, pero Tabitha le dice que no va a regresar. Selina quiere ascender y conseguir más. Tabitha y Selina forman una alianza. Tigress y Catwoman, una dupla increíble. Catwoman toma el látigo de Tabitha. Perfecto. El Pingüino habla sobre un nuevo club llamado The Iceberg Club. Jim está en la casa de Lee y encuentra una carta sobre la mesa para él. Ella le dice que se fue. Butch está vivo. Su verdadero nombre es Cyrus Gall, también conocido como Solomon Grundy. Jim regresa a la GCPD y le cuenta a Bullock que Lee se ha ido. Salen a tomar algo. Bruce, vestido con el traje primitivo de Batman, detiene un robo. Lleva todo negro y una máscara de esquí negra. Se ha convertido en el Batman antes de Batman.